Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Hola, muy buenas queridos amigos del Restaurador TV. Nuevamente con ustedes, agradecidos y empezar de esta manera, ¿no? Como siempre este programa agradeciendo. Y a quién mejor que agradecer a Dios porque Él nos brinda esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes. No sé cómo estarán, algunos quizás están trabajando, algunos de vacaciones, sea como sea, desde aquí enviamos esa palabra de bendición, que Dios les esté bendiciendo en cada área de sus vidas. Si estás de viaje, que Dios guarde tu viaje, que proteja ese viaje a donde estés, que Dios bendiga tu emprendimiento, que Dios bendiga a tu familia. Agradecimientos también a aquellas personas que oran e interceden por esta visión, ¿no? Que es necesario que muchas personas se comprometan para orar por otras, ¿no? Conocemos que hay mucha necesidad. De hecho, hoy en día tenemos que enviar un aviso a aquellas personas que cuenten con ropa para niños. Hay mucha necesidad y estamos haciendo una recolecta aquí en los estudios de Canal 8 para enviar precisamente esto, ¿no? Ropa a estas personas que están necesitadas, estos niños, esta juventud, que hay muchísima necesidad a los alrededores de Cutralcó y Plaza Huelva. Pueden venir a traerlos aquí a los estudios de Canal 8. Agradecidos también a aquellas personas que nos auspician, que también sin ellos no podríamos estar hoy en día aquí, ¿no? Hoy en día es un programa especial, algo que hasta ahora no se ha producido. Por lo general siempre traía a una persona para entrevistar y ella contaba su testimonio de vida. Hoy en día en el segundo bloque va a estar Julio. Julio es un amigo, un predicador que él ya estuvo aquí, se lo entrevistó y él tiene un gran testimonio. De hecho, ya, como bien les dije, ha sido entrevistado. Él pasó un duro proceso y hoy Dios lo ha transformado y ha cambiado su vida para siempre. El tema a tratar es el perdón. Quizás hay muchas personas que por no perdonar tienen raíces en la amargura, quién sabe. Solamente Dios conoce las vidas de cada persona y hoy Dios tiene algo especial para tu vida. No te vayas, quédate con nosotros porque Dios hoy va a transformar tu vida, va a tocar. De hecho, la palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas. No es el hombre, es su palabra, es su poder. La palabra de Dios trae poder, es poder y creemos que a través de estas predicaciones, a través de los mensajes, se transforman, Dios transforma la vida de las personas. Agradecimiento también a aquellas personas que se comunican con nosotros. Estamos recibiendo constantemente mensajes, se nos ha abierto la oportunidad para visitar hogares y hay a muchas personas que le hemos tenido que decir que bueno, esta semana quizás no, la siguiente porque tenemos muchas cosas para hacer, pero queremos cumplir con todos, no queremos defraudar a nadie, esa es nuestra intención. Pueden llegar a comunicarse como siempre al número que está saliendo en pantalla, 155-157-374. La frase para reflexionar que traje en el día de hoy es algo que a mí personalmente ha cambiado totalmente mi vida y se van a dar cuenta por qué. Dice así: el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Y creo en ello porque Dios me ha llevado a leer muchos libros. Y pónganse a pensar que Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad de descubrir el libro de los libros, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y es el alimento espiritual diario que tengo, ¿no? Entonces soy consciente que esta frase para reflexionar es una gran verdad. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Aquella persona, en el caso, que busca a través de este libro
de la que es la palabra de Dios y de corazón a Dios, Dios transforma y, como dice esta frase, cambia el destino de un alma. No tan solo la palabra de Dios, también me quiero llevar a otras clases de libros. Como bien les dije, he tenido la oportunidad de leer libros de diferentes clases y creo que de cada libro he tomado lo bueno y he aprendido. Hay muchos hombres de Dios que reciben esa revelación y es importante empaparse de eso, ¿no? Creo que de cada persona podemos aprender algo, ¿no? Y creo que de un libro también podemos aprender en muchas cosas. Vamos a pasar al primer corte publicitario. Quiero dejar más tiempo a Julio para que sea él el que tenga la oportunidad de expandirse bien y que el tiempo, estoy seguro que lo va a tener cortito, pero bueno, estoy seguro que va a ser de gran bendición. No te vayas, quédate con nosotros y en el segundo bloque se viene el mensaje de Dios. Mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit Ken. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Sé que tienes mucho que atender. Estamos ya en el segundo bloque del Restaurador Televisión. Aprovecho también a enviar saludos a aquellas personas que nos siguen en San Rafael de Mendoza. Saludos a todas aquellas personas también que nos siguen por internet. Bendiciones para sus vidas. Pueden llegar a comunicarse con nosotros al teléfono móvil que siempre está saliendo en pantalla. Pasamos de inmediato al mensaje. Hola Julio, ¿cómo te va? Que Dios te bendiga y gracias por la invitación y es una bendición para mí compartir nuevamente con vos. Es tu oportunidad, Julio, y sé que Dios te va a utilizar de una manera especial y más con este tema que es el perdón, que creo que está arraigado en esta falta de perdón, ¿no? Que está arraigado en muchas personas. Es tu oportunidad, Julio. Bueno, que la bendición de Dios sea sobre todos aquellos que nos sintonizan y quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Y la palabra de Dios nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios en este día nos habla de que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una persona que lleva heridas en su alma, se dice que de 10 personas, 7 son las que llevan heridas en su alma. Y cuando una persona lleva heridas en su alma, su lengua no está alineada a palabras de bendición, a palabras de bendición, de poder bendecir a sus hijos, bendecir a su esposo. Siempre hay palabras hirientes. ¿Por qué? Porque lleva heridas en su alma. Entonces la palabra de Dios hoy nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios hoy los exhorta a poder alinear nuestra manera de hablar a la Escritura. Dice la Escritura que si nosotros usamos mal nuestra lengua, muchas personas son heridas, son lastimadas. Y se dice que de 7 personas, o sea, de 10 personas, 7 son las que llevan heridas en su alma, y esas personas se descargan con sus hijos, con sus esposos, con sus seres queridos. Nunca pueden el poder derramar bendición o bendecir a esas personas. Y el libro de Mateo, capítulo 18, verso 18, nos dice que si nosotros atamos algo aquí en la tierra, será atado en los cielos. Pero si nosotros desatamos aquí algo en la tierra, es desatado en los cielos. Y cuando una persona ata aquí,
por decirlo así, cuando una persona daña, lastima, esas son ataduras que lleva la persona en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, y es necesario el poder doblegar su vida a la presencia de Dios y de esa manera poder recibir las bendiciones de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios. Cuando nosotros no nos humillamos y reconocemos que estamos heridos, que estamos con dolor en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no podemos recibir las bendiciones del Señor. Los dice en Mateo capítulo 6, verso 15, los dice que si no perdonamos, Dios tampoco los puede perdonar. Y dice la Escritura que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y recordamos que tenemos alguna falta con algún hermano, tenemos que dejar nuestra ofrenda en el altar, ir y reconciliarlo con nuestro hermano y luego regresar y pedirle a Dios que reciba nuestra ofrenda. O sea que cuando nosotros no perdonamos, estamos atados y luego la bendición de Dios no los puede alcanzar, Dios no los puede perdonar, Dios no los puede bendecir. Y muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones de Dios porque hay falta de perdón en nuestras vidas, falta de poder reconocer de que si estamos en los caminos de Dios tenemos que perdonar. Dice la Escritura que el que se humilla es levantado. El que dice que el que se levanta, se ensalza, es humillado. Y perdonar es sinónimo de poder humillarse. Y lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, verso 12, que el que se humilla, dice la palabra de Dios, allí es levantado. Por eso perdonar es sinónimo de humillación. Entonces cuando nosotros perdonamos, Dios los bendice, Dios los da su amor, los brinda su misericordia. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios. Y como compartía ahí Mateo capítulo 6, versículo 15, nos dice que si perdonamos, Dios los perdona. Mire qué bueno es poder perdonar. Mire qué lindo es poder decirle a Dios, perdono a aquellos que me han hecho mal. Hay gente que por mucho tiempo lleva rencor, lleva odio contra alguna persona que tal vez lo lastimó en su niñez y no puede perdonarlos, pero Dios te ha llamado a ti para darte una nueva vida y Dios quiere bendecirte, pero cuando no perdonamos estamos atados, como dice Mateo 18, verso 18, que no podemos desatar las bendiciones de Dios. Todo se maneja desde aquí de la tierra. Si nosotros perdonamos, allí en los cielos estamos siendo libres, estamos por decirlo así, deseando poder recibir la bendición de Dios. Y yo esto lo he vivido personalmente, lo he vivido, lo he experimentado. Estoy predicando una palabra que la he vivido en lo personal, he vivido el poder tener la necesidad de perdonar. En el programa anterior les contaba que me crié en un hogar donde había golpes, donde había maltrato, donde había insultos, donde mi padre era una persona alcohólica, donde mi padre era una persona que muchas veces no los llevaba el calzar y el vestir por causa del alcoholismo. Y entonces en mi vida se fue creando una raíz de amargura, de tristeza, de odio, de rencor. Muchas veces decía de que mi padre se muriera, que mi madre se muriera. ¿Por qué? Porque mi madre era una de las personas que a nosotros no lo sacaba de ese infierno. Era un infierno para nosotros el estar en ese hogar. Entonces yo empecé a odiar a mi papá, empecé a odiar a mi madre. Entonces cuando llegué a los caminos de Dios cerca de los 19 años, Dios empezó a tratar con mi vida. Dios empezó a hablar a mi corazón, empezó a hablar a mi espíritu que tenía que perdonar, Entonces yo a mi padre no lo podía ver. En mi padre había tanto odio, tanta rencor contra la persona de él que Dios empezó a tratar en esa área. Y me llevó un tiempo bastante largo el poder perdonar a mi padre. Pero Dios hablaba a través de predicadores, a través de personas que me cruzaban, que tenía que perdonar a mi padre. Y siempre me recuerdo de una persona, de mi hermano Gumercindo Zamponia, que tenía su hijo Pablo, donde su hijo era una persona drogadicta, donde muchas veces había maltratado a su padre, a su madre, donde no le había dado la oportunidad de decirles que los amaba, que los apreciaba. Y siempre, cada vez que iba a su hogar, este varón llamado Pablo había sido cambiado por Dios, había sido bendecido por la gracia de Dios. Y siempre que entraba a su casa, él sabía estar en las rodillas de su padre. Y era como que Dios preparaba esa imagen para que yo pudiera ver a ese joven besar a su padre,
decirle que lo amaba. Entonces Dios empezaba a tratar con mi vida de esa manera y yo sentía la necesidad de poder decirle a mi papá que lo amaba, que lo apreciaba, que lo perdonaba, todo lo malo que le había hecho a mi persona, a la vida de mi madre, de mi hermana. Entonces un día Dios preparó, porque Dios prepara todas las cosas a la perfección. Dios nos da la oportunidad de poder reconciliarlos, de poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces Dios me dio la bendición. Fui a devolverle una herramienta a mi padre y mi padre estaba fresco, mi mamá también. Entonces me senté a la mesa y le empecé a contar lo que veía en este joven Pablo y con su padre, lo que hacía de sentarse a las rodillas y decirle que lo amaba, que lo apreciaba. Entonces yo sentí la necesidad en ese momento de decirle: papá, te amo, papá, te perdono. Entonces mi papá, Dios preparó ese momento tan especial. Entonces le empecé a hablar y le empecé a decir: papá, ¿sabes qué? Necesito decirte algo, necesito hablar con vos. Y entonces le empecé a contar lo que pasaba con este joven y le decía que este joven se sentaba en las rodillas de su padre y que le decía que lo amaba. Y yo le decía: ¿sabes? Hace mucho tiempo que deseo el poder hacerlo. Entonces mi papá empezó a llorar y empezó Dios a tratar con su vida, con su corazón, con su espíritu, y me dijo: hijo, pues hacelo. Entonces, por primera vez a la edad de 21 años, yo me pude sentar en las rodillas de mi padre. Desde niño nunca le dije a mi papá, a mi mamá que lo amaba por ese rencor, por ese odio que sentía hacia él. Y Dios empezó a tratar con mi papá y con mi mamá. Y fue un momento tan especial que por primera vez a la edad de 21 años me senté en la rodilla de mi padre y le dije que lo amaba. Que le decía: si no estás, papá, si no estás, mamá, hoy me doy cuenta que te necesito, te perdono el maltrato que le has hecho a mi vida. Te perdono los maltratos que le has hecho a mi madre, a mi hermana. Te perdono, te bendigo. Y yo cuando estaba diciendo eso sentí en mi corazón que algo se rompía. Sentía la bendición de Dios. Y yo por mucho tiempo deseaba que Dios me usara en la iglesia, que pudiera hablar lenguas, que pudiera recibir las caricias de Dios. Y ese momento sentí algo en mi corazón que se estaba rompiendo. Y me di cuenta que era una cadena que llevaba por años en mi vida, en mi cuerpo. Porque en Mateo 18, verso 18 lo dice que lo que atamos en la tierra es atado en los cielos. Por eso qué importante es poder perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, los desligamos, rompemos esa maldición. Entonces Dios me bendijo y yo decía: Señor, hoy ese día era domingo. Entonces decía: hoy, Señor, voy a ir a tu iglesia, voy a ir a adorarte. Veo que cuando uno hace algo que Dios lo manda a hacer y lo hace, se siente tan contento, tan alegre, siente la necesidad de poder adorar a Dios con libertad, porque no hay cadenas que a uno lo aten. Entonces fui al culto y por primera vez empecé a sentir la presencia de Dios, empecé a sentir las caricias de Dios. ¿Por qué? Porque la actitud de poder perdonar me libertó y me dio la bendición Dios de perdonarme, me dio la bendición de hablar lenguas, de profetizar, de predicar, y Dios empezó a bendecirme en lo material, en lo espiritual. Por eso te digo que lo que estoy predicando lo he vivido, porque cuando nosotros nos perdonamos, estamos atados, estamos sujetos a las maldiciones. Entonces hoy yo te animo a que sueltes a aquellas personas que te hacen mal. Hay una frase que siempre me ha tocado y esa frase dice que aprendamos a ser dueños del presente, porque el pasado es inmodificable. No hay una máquina del tiempo que exista que te pueda hacer volver a tu pasado y que puedas cambiar las cosas. No hay una máquina del tiempo. Lo que nosotros tenemos que pensar de que en este tiempo tenemos que disfrutar la vida, tenemos que olvidar el pasado, aquellas personas que los han dañado, que los han lastimado, olvídate de ellas, perdónalas, bendice, reconoce que llevas rencor en tu corazón, que llevas rencor en tu vida, pero hoy Dios te está hablando a tiempo y fuera de tiempo, de que debes perdonar a aquellos que hablaron en contra tuya, aquellos que te han ofendido. No puedes cambiar el pasado, pero el presente tú lo puedes cambiar si te tomas
toma de la mano de Dios puedes cambiar el destino, la vida de tu familia. Hoy yo con mis hijos puedo abrazarlos. No podía con mi padre decirle que lo amo. Hoy yo si lo veo a mi padre le digo, papá, te amo, te quiero. Hace unos días atrás él se fue de vacaciones y ayer hablábamos con él y decía, papá, te extraño, mamá, te extraño. ¿Por qué? Porque solo Dios puede sanar el corazón de nuestras vidas. Por eso el varón llamado Pablo, este apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Y Pablo había sido golpeado, había sido maltratado, había sido insultado por servir a Dios. Y por tanto Pablo decía, olvido todo lo que me han herido, los que han mal lastimado, y una cosa hago, me extiendo hacia adelante, avanzo hacia adelante, empiezo a caminar hacia la bendición de Dios. Por tanto, hoy yo te animo a través de la palabra que olvides los rencores pasados, los que te han ofendido, los que te han lastimado, aquellas personas que te han dañado en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Tal vez has sido abusado sexualmente. Olvídalo, perdona a esas personas, porque perdonando vas a cambiar el destino de tu vida. Vas a ser una persona feliz, vas a disfrutar a tus hijos, porque cuando llevas heridas en tu alma, lastimas, dañas a otras personas. Y yo quiero decirte que las heridas del alma, no hay medicamento, no hay psicólogo, no hay espiritista, no hay gente que pueda sanar esas heridas. Solamente Jesús puede sanar esas heridas de tu alma, puede olvidar esos recuerdos malos que llevas por mucho tiempo, que no te dejan dormir, que no te dejan reconciliar el sueño. Por eso hoy, a través de la palabra de Dios, nosotros te decimos, olvida el pasado. No puedes vivir del pasado, porque el pasado te va a encarcelar, el pasado te va a dañar tu alma y vas a dañar a tus hijos, a tus esposos, a tu familia. No vas a poder ser feliz. Por eso hoy Dios ha colocado esta palabra en mi corazón para decirte que olvides el pasado y verás que la bendición de Dios, cuando olvides, cuando perdones, cuando le digas a esas personas, te perdono lo que me has hecho, el tanto daño que me has hecho, te perdono, vas a ver la mano de Dios. Dios te va a perdonar, Dios te va a libertar, vas a ver el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas que no puedes ser feliz? ¿Cuánto tiempo llevas que no puedes avanzar? Muchas veces tú quieres avanzar y te sientes estancado, te sientes paralizado. ¿No será que habrá falta de perdón en tu vida? Por eso hoy nosotros te animamos a través de este programa El Restaurador a que perdones, a que olvides a esas personas que te han herido, que te han lastimado. Hoy Dios quiere bendecirte, pero la única manera que Dios puede bendecirte es que perdones, que olvides aquellos momentos tan amargos, tan difíciles que quedaron en tu vida, en tu corazón. Por eso en este día nosotros te animamos a través de este programa a que puedas renunciar al pasado y empieces a caminar hacia la bendición. Hoy Dios quiere darte muchas bendiciones. ¿Cuánto tiempo llevas orando y dices, Señor, dame esto y esto otro, y no puedes recibirlo? ¿Por qué? ¿No será que llevas raíces de amargura, falta de perdón en tu vida? Hoy la palabra de Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a tu familia, y sé que este mensaje lo va a escuchar mucha gente. Dios va a preparar tu corazón, vas a recibir esta palabra y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Quiero orar por tu vida, quiero orar a través de esta palabra, quiero animarte a que perdones y quiero ayudarte a orar. Padre, bendigo a esas personas que han escuchado este programa, bendigo a esas personas que los han dado la bendición de poder entrar en sus hogares. Padre, declaro, mi Dios, tu bendición fluyendo, Señor, y que en esta hora, este preciso momento, tu palabra caerá en buena tierra, hará vida, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que jamás tu palabra volverá vacía. Por eso envío tu palabra a los corazones. Declaro y profetizo, mi Dios, que esta palabra no volverá vacía, sino que hará vida en cada corazón, en cada alma, en cada persona que lo has escuchado. Oh Padre, trae convicción de pecado, que las personas puedan olvidar tanto daño, tanta maldad que le han hecho. Padre, ayúdales para que ellos puedan perdonar y puedan reconciliarse contigo. Gracias te doy por esta bendición y envío tu palabra y declaro que no volverá vacía, sino que hará vida en los corazones de tus hijos. Gracias te doy y recibe nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermoso mensaje, Julio. La verdad,
Creo que aprovechaste al máximo el tiempo, ¿no? Hermoso mensaje porque vos lo dijiste, de 10 personas son 7, por así decirlo, los que trae atadura. Mira, te digo que tengo varias cosas para rescatar, pero las voy a dar en la síntesis que se viene en el tercer bloque. Vamos a pasar al corte publicitario y estamos con ustedes. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería. Y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Sé que tienes mucho que atender. Estamos ya en el último bloque de El Restaurador Televisión. La verdad que ha sido una tremenda bendición haber tenido a Julio aquí con nosotros. Desde ya lo declaro que no va a ser la última vez, porque Dios tiene algo preparado aquí, en este mismo lugar, y creo que va a seguir siendo de bendición para todas aquellas personas que nos están siguiendo, no tan solo por televisión, sino también por la web, ¿no? Comenzamos con la primera frase para reflexionar, que decía: el hallazgo afortunado de un buen libro puede llegar a cambiar el destino de un alma. La verdad que era una frase que para mí apegaba, y yo creo que ha pegado para muchas personas. El hallazgo afortunado de un libro. Aquí mismo, la palabra de Dios, sin ir más lejos, el libro de los libros. A mí personalmente ha cambiado, ha transformado y ha guiado mi vida. Y creo que lo puedo hacer a través de sus vidas. No tan solo la palabra de Dios, sino también muchos libros que nos enriquece nuestro conocimiento, y qué mejor que enriquecernos con la ayuda del Espíritu Santo. Como dije en el segundo bloque, al finalizar, creo que había varias cosas para resaltar del mensaje que Dios le llevó a hablar a Julio, ¿no? Una de las cosas son las consecuencias de la falta de perdón. Creo que hay varias consecuencias. Él habló acerca de esas cadenas, y esas cadenas están referidas a las ataduras. Pero eso también impide, es como que trae una ceguera, porque no nos permite ver más allá. Estamos arraigados, queremos avanzar, esas cadenas nos atan y no nos dejan avanzar. De hecho, la falta de perdón apaga el amor. Porque pónganse a pensar que Dios es amor, y una de las cosas que nos está pidiendo Dios es que no tengamos estas cosas. La palabra lo decía: si vos no perdonás, ¿cómo te va a perdonar Dios? Entonces vos al perdonar estás, como decía la palabra de Dios, desligándote. Y una de las cosas que creo como beneficio grande de haber perdonado es que te estás sacando un peso de encima tremendo. Un peso grande y enorme. Y a mí también me ha pasado que esa falta de perdón te hace constantemente pensar, qué sé yo, te cruzás a esa persona por delante y decís: ¿la saludo, no la saludo? ¿Qué me va a decir? Y empezás a maquinar en tu mente cosas que no provienen de Dios. Y entonces eso mismo es lo que te hace agarrarte aún más amargura de la que tenías. Y te hace estar mal y te hace estar decaído. Pero si vos das el paso, porque Dios te dice: da el primer paso porque yo voy con vos, entonces se desata eso y entonces estás libertado. Y fíjense bien que Julio dijo: una vez que se produjo esto, es como que el amor resurgió sobre su vida, hubo una liberación tremenda y pudo recibir la bendición de Dios en cada área de su vida.
un área de su vida que era esa falta de perdón estaba totalmente ligada, estaba atada. Y a través de esa ayuda de Dios, y que Dios, como él dijo, preparó el momento ideal para que se dieran las cosas, Dios le cambió la vida. Pero una cosa hay que resaltar que es muy importante. Uno tiene que dar el paso. Dios está contigo. Dios te promete que allí donde pise la planta de tus pies vas a ser de bendición. Y hoy la palabra de Dios te dice, anímate a perdonar. Y si te han fallado, porque muchas veces uno tiene que perdonar, pero uno unas veces tiene que pedir perdón. Y esa es otra cosa a tratar, que la trataremos en otro programa. Desde ya, muchísimas gracias por tu compañía, por tus mensajes, por tus oraciones, y anhelamos, como siempre, ser de bendición. Desde ya, muchas gracias y que Dios les esté bendiciendo en cada área de sus vidas. Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer.